Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar con Bien, ustedes. muy Buenas bien, muy tardes. bien. ¿Cómo les cayó esto de las cámaras empresariales que como que dijeron que es medio complicado aplicar lo que anunció el otro día el presidente Lacalle? Bueno, viste qué difícil que es gobernar, ¿no? Sí, claro. Nos estaban Es que por reclamando, eso yo no me tiro a presidente. quédate donde estás, así nos pueden Mirá si te va criticar como tranquilo. Zelensky. Pero estábamos teniendo algunas reuniones, yo incluso con algunos delegados de COFE, y estábamos conversando la principal demanda, que era la recuperación salarial, es decir, el retraso que iba a generar la inflación de la recuperación vinculada al aumento que hubo el 1 de enero y el que sigue, que iba a ser el 1 de enero del 2023. La principal preocupación de los trabajadores era el tema salarial. Y bueno, aparece casi sin que tuviéramos previa ni noticias esta decisión de aumentar un adicional a partir del 1 de julio del 2% a los salarios y el 3% jubilaciones y pensiones, todos los salarios públicos, todas las jubilaciones y pensiones. Y ahora los trabajadores dicen que es insuficiente, los jubilados que es insuficiente, los economistas que nos apartamos del rumbo y los empresarios que cambiamos la regla de juego. O sea, si no lo hubiéramos hecho, palo. Y porque boga, palo. Es difícil dejar a todos contentos. Es verdad que es un cambio de la regla de juego, pero también cambiaron para nosotros, cambiaron para el mundo. Cuando empezamos el 1 de enero de este año, comenzaron en el sector privado y en el público los ajustes acordados, la vigencia de la ley de presupuesto para los públicos. El horizonte era otro. El plan era 5,8 de inflación proyectada según nuestro manejo, pero estamos importando inflación. Estados Unidos está casi en el 9, nunca pasó del 2, eso es una conmoción. España desde el 85 no tenía esta inflación. Miren Europa en general, miren Brasil con el 10, Colombia con el 10, Chile, gobiernos de distintas orientaciones, distintas realidades en materia de desarrollo, y todos tenemos una inflación que no teníamos prevista. Bueno, frente a la inflación, alguna respuesta hay que tener. La peor de todas es no hacer nada, porque la inflación hace perder poder de compras al salario, y la inflación es un dato que si no aumentaba ahora con este correctivo, iba a aumentar en enero del 2023 por todo. O sea, el sector privado también hubiera tenido que hacer un ajuste mucho mayor en el 2023. A todos le cambian un poco las cosas, es verdad. Este es un extremo, tenemos todo el extremo del aumento de precios, básicamente ubicados en la canasta básica. No todos los aumentos, no todos los sectores aumentan. Veíamos que, por ejemplo, hay una rebaja en los alquileres. Claro, ahí el promedio está en la inflación. Hay algunos componentes del gasto familiar, como la canasta básica alimenticia, que está por encima del promedio de la inflación. Y por lo tanto, para aquellos sectores de ingresos fijos y bajos, el consumo de sus ingresos en alimentos ocupa casi todo lo que les ingresa. Y cuando suben de precio, no hay mucha opción, no hay de otro lado para sacar, y por lo tanto o se baja la cantidad o se baja la calidad. Así que todavía quedan algunas cosas para hacer, buscando rebajar los precios de los alimentos más importantes de la canasta básica, y sobre eso tenemos que trabajar en estos días, vía exoneraciones, vía importación, y además algunas medidas que van a venir más focalizadas a los sectores más vulnerables, a los que tienen menos ingresos o no los tienen, y a los que hay que ayudar de modo diferencial. Todo eso obviamente nos cambia las reglas de juego al gobierno, cambia los planes, hay que dedicar bastante más recursos públicos a atender esta situación. Solo el aumento salarial para este segundo semestre con las jubilaciones significa unos 125 o 130 millones de dólares que no estaban pensados, más toda la renuncia fiscal de aquellas cosas que se vayan a rebajar y se están rebajando, más el colchón que se va gastando de lo que tiene ANCAP,
para que el aumento del combustible no sea el que se recomienda por el precio de paridad, y de hecho Uruguay es el que menos lo ha venido ajustando en la región, por más que está más barato que Brasil, pero obviamente más caro que Argentina. O sea que hay aquello de las perillas de vuelta, ¿no? Movés una, se te desacomoda la otra, tenés que tocarla también, buscando los equilibrios de la política fiscal, de la inflación, de los ingresos, de los gastos y de la competitividad y lo que significa esto para el sector de la economía real que manejan las empresas grandes, medianas y chicas, como son la mayoría. Esta postura de las cámaras, senador, ¿no avisoran tal vez un clima de conflictos gremiales? Yo creo que las cámaras, algunos sectores ya tienen acordado su modo de ajuste, otros no lo tenían previsto para este momento. Hablan de 88 mesas que tendrán que resolverlo, y bueno, tendrán que resolverlo. Las partes, el gobierno hizo una sugerencia, esperemos que las partes lo vayan a resolver bien. Lo que se dice es que a partir de que estos incrementos salariales se produzcan, pueden en algunos casos reflejarse en aumento de precios. Claro. Y esto entonces, la otra perilla, puede ser que ocurra. También el mercado a veces regula, no pueden aumentarse precios a veces y se achican los márgenes. Pero es parte de la negociación colectiva que el sector privado tiene que hacer. Entre esas medidas que recién decía, ¿se podrán incluir aquellos 20 artículos que proponía el senador Gandini, senador? A ver, hay aprobada en la Comisión de Hacienda del Senado una minuta de aspiración, sí, que va a tener que considerar el Senado como tal en su próxima sesión, y que de aprobarse se transforma en eso, una comunicación aspiracional para que el gobierno envíe un proyecto vinculado a la rebaja o exoneración del IVA en varios productos de la canasta básica. Buscando lo que decíamos recién, ajustar, bajar algunos precios, que implica renuncia fiscal, que no es chica, debe andar casi en tanto si se hicieran todos esos productos como el costo que tiene el aumento salarial. Bueno, hay que ver los márgenes que hay, las posibilidades que hay. No es la única solución. La importación de algunos de esos productos puede ser otra solución que baje, pero también ahí tenés las perillas, ¿no? Claro. Por ejemplo, no hay restricciones sanitarias para que Uruguay importe corte de carne de cerdo con hueso. El espinazo, del que sale la famosa costillita, el asado de cerdo, las patitas de cerdo vienen bárbaras para el invierno. Eso se puede importar y se estaría vendiendo al consumidor bastante por debajo de lo que se vende hoy. No hay restricción sanitaria, es una autorización y traerlos, nada más. Uh-huh. Pero también es verdad que hay producción nacional y hay industria nacional. Y entonces cuando tú traes a otro precio, dejas fuera de competencia productores, empresas y trabajadores. Bueno, hay que mirar, ¿no? ¿Cuál es el saldo? ¿Cuál es la ventaja y el daño? La medida es coyuntural. A lo mejor cuando las cosas se acomoden podemos dejar de importar, pero te encontrás que el sector productivo y el industrial vinculado a este sector no está en condiciones de retornar, o no lo está de retornar en la misma manera, o no lo está en condiciones de retornar inmediatamente, y hay un proceso. Entonces todas las cosas complejas hay que mirarlas, y en eso me consta que se está trabajando. Esa minuta no está aprobada todavía por el Senado, es una aspiración. Siempre es mano el Poder Ejecutivo porque tiene la iniciativa. Claro. Nadia, te quiero hacer una pregunta, Jorge. Senador, mucho se dijo estos días que el aumento se va a ver reflejado en los bolsillos de los uruguayos a partir de agosto. Entonces muchos decían durante estos días si no se podían haber adelantado estas medidas porque de alguna forma hay que sobrevivir también a estos 3 meses que vienen antes del aumento. Esto es política salarial. El salario se ajustó en enero, el de los públicos, tomando la inflación proyectada 5.8 más 1.2 de recuperación de lo que no habían tenido anteriormente, lo habían tenido del año 2021.
Antes de julio, ese 5.8 no va a ser superado por la inflación vigente. Entonces lo que se está es ajustando el salario antes de tiempo para que no caiga el poder de compra que se había planificado, y entonces se ajusta en julio. Hasta julio el 5.8 va a estar vigente, ahí no se perdió en ese proceso poder de compra. Por eso política salarial. Por eso decía, resuelve ese asunto, no resuelve el otro, que es que mientras esto sucede y tratamos de mantener el poder de compra del salario, los precios, sobre todo los vinculados a la canasta básica alimenticia, están subiendo. Producto de la suba de los granos, la carne, las materias primas, la industrialización de las mismas, ahí aparece el aceite, los panificados, etcétera, y producto del aumento del combustible, que también el petróleo no para de subir. Ese es el otro extremo sobre el que hay que trabajar también. Pero obviamente la crisis, que es global otra vez, no es inocua, va a generar consecuencias. Como concepto general, senador, ¿le pareció bien esto de que Cambados y la Intendencia acuerden fraccionar alimentos de primera necesidad? Tengo dudas. En todo caso, ubiquémoslo donde está. El fraccionamiento no baja el precio, ¿verdad? No. Permite que aquel que no tiene en la mano para comprar el kilo de yerba pueda comprar un cuarto. Le alcanza para un cuarto, no para el kilo. O de arroz, o de azúcar. Pero casi siempre cuando se compra fraccionado, el kilo es más caro. 4 paquetes de un cuarto fraccionados, sumados, a veces son un poco más caros que haber comprado el kilo. Lo que beneficia es que aquel que vive de un ingreso diario, tiene la de todos los días, porque tiene un trabajo informal, va a la feria, tiene un puesto, cuida coche, hace una changa, con la del día pueda comprar fraccionado y parar la olla de ese día. Eso es lo que beneficia. Y bueno, a riesgo de que el margen sea mayor, de que hay un tema de higiene en el medio que tiene que estar muy bien cuidado, porque hablamos de sólidos, pero también se autorizan los líquidos. Volveremos al embudo, ¿no? Aquello que vimos tantas veces. Cuarto litro de aceite, medio litro de vino, tanto de otra cosa. Requiere procesos de higiene. No hay, obviamente, control de vencimiento en lo que se lleva el consumidor. Puede estar en el paquete grande que el almacenero abre. Y la calidad, cuando viene en un paquete cerrado, está garantizada, o en todo caso el que industrializó ese producto y lo envasó se hace cargo de que lo que dice la etiqueta sea exactamente lo que está. Senador, ¿usted sabe por qué está excluida la leche en polvo? Suelto, la calidad a veces baja. ¿Sí, perdón? Sí, si usted sabe por qué está excluida la leche en polvo, que nos estuvimos fijando hoy, estaría fuera del listado. No lo sé, la verdad que no lo sé. Igual son medidas por departamento, ¿no? Son medidas que toman las intendencias, que se encarga del control bromatológico. En la minuta de comunicación que lo hicimos al Poder Ejecutivo para rebajar el IVA, está la leche en polvo como uno de los productos básicos de la canasta de la alimentación. Bien, senador, gracias por estos minutitos, ¿sí? Con muchísimo gusto, a las órdenes. Un abrazo.